Bienvenidos una vez más a Retrobasket Spain. Hoy vamos a tener la cuarta parte de nuestro unboxing. Os invito a que si este es el primer vídeo que veis, entréis en nuestro canal y veáis el resto de contenidos que os ofrecemos. El resto de partes de nuestro unboxing, algún que otro partido del NBA 2K, reseñas sobre libros de baloncesto y muchas más cosas que vendrán próximamente en Retrobasket Spain, vuestro canal de los retro en general y del baloncesto de los 80 y 90 en particular. Y tengo aquí con nosotros a mi invitado de excepción, el que siempre nos va a ayudar en estos unboxing de cromos, Billy Boy. Billy Boy, saluda a nuestro público. Hola. Muy bien, Billy Boy, pues vamos a comenzar con nuestro unboxing, ¿de acuerdo? Sin más preámbulos. Vamos a ver cuál es la siguiente tarjeta que tenemos. Os recuerdo que nos quedamos por el número 52, Sidney Green, de San Antonio Spurs. Y que desde ahí vamos a continuar. Billy Boy, haz los honores y muéstranos el número 53. Muéstralo en pantalla, Billy Boy. ¿De quién se trata? James Young. Danny Young. Danny Young, base, que aquí lo tenemos en su etapa en Los Ángeles Clippers. Probablemente una de sus mejores fases fue, como vamos a ver ahora en la parte trasera de la tarjeta, si no recuerdo mal, en Portland Trail Blazers. Y este jugador también tuvo un paso por el baloncesto europeo, en concreto, si no me equivoco, por el baloncesto italiano. Vamos a ver la parte trasera para confirmar lo que se pueda confirmar de todos estos datos. Vemos aquí que esta tarjeta tenía una pequeña tara, un pequeño defecto aquí, nada demasiado importante. Vemos sus datos: Universidad de Wake Forest, seleccionado por Seattle Supersonics, y vemos que sus números en ningún momento habían sido especialmente destacables. Y vemos temporada 84-85, 85-86, 86. No vemos ninguna interrupción que indique este paso por Italia del que hablamos, pero ya os digo, creo recordar que fue así, que también jugó en el baloncesto italiano. Vemos que sus cifras no son demasiado relevantes y que era un jugador de reparto, probablemente de el segundo equipo, ¿vale? De los jugadores que salían como suplentes y en ningún momento como titular. Y una vez visto a Danny Young, pasamos al siguiente jugador. Por favor, Billy Boy. Esperemos que sea algo mejor. A ver a quién tenemos por aquí. ¿A quién tenemos por aquí? Por favor, sorpréndenos, Billy Boy. ¿De quién se trata? The Magic is back. The Magic is back. La magia está de vuelta. ¡Qué tarjeta más increíble! Tenemos a Magic intentando un gancho ante Dennis Scott y esta tarjeta era total y absolutamente inesperada en esta colección. Os explico el contexto que nos da a entender qué hace aquí esta tarjeta de Magic Johnson. Tras las Olimpiadas de Barcelona, Magic hace su primer intento por volver a la NBA y probablemente esta tarjeta fuera editada antes de que Magic cancelara esa primera intentona de volver a la competición profesional. Vamos a ver lo que nos indica la parte de detrás y ya os digo, tarjeta sorprendente de Magic Johnson. Vamos a ver la parte trasera de la tarjeta. Vemos todas las estadísticas de Earvin Magic Johnson
Vemos evidentemente que no jugó en la temporada 91-92 por las razones que ya conocemos y de las que hemos hablado ampliamente ya en el canal, en otros vídeos, y seguiremos hablando largo y tendido. Y como os digo, tarjeta sorpresa. En ningún momento esperaba que esta fuera ya la segunda tarjeta de Magic Johnson que mostramos en el canal en este unboxing. The Magic is back, aunque la magia tuvo que esperar para volver, como ya sabéis. Atención, tercera tarjeta que va a sacar nuestro colaborador Billy Boy. Por favor, Billy Boy, ¿a quién tenemos por ahí? ¿Quién es? Muéstrala. Brian Williams. Brian Williams, en su etapa en los Orlando Magic. Machacando o intentándolo, no está muy claro si el balón termina de entrar, parece que sí, por lo que vemos por la parte superior, ante el gigante sudanés Manute Bol. Y vemos que la jugada es presenciada por ese gran armario como era Greg Kite. Vamos a ver la parte trasera de la tarjeta y os voy a comentar una gran serie de datos. Aquí tenemos a Brian Williams, sus estadísticas en su primera temporada. Vemos que se rompió la mano y eso le impidió jugar prácticamente la mitad de la temporada. Y un dato muy importante, si no recordáis que fue de Brian Williams, una vez que se retiró, me imagino que sí recordaréis que pasó entre otros por los Chicago Bulls. Si no recordáis que fue de Brian Williams, os cuento que desapareció misteriosamente en un viaje en un velero, ¿vale? Y que todo indica, ¿vale?, que su hermano estuvo involucrado en dicha desaparición. No se ha vuelto a saber nada de él, de esto hace creo que más de 10 años, por tanto, desgraciadamente Brian Williams lo más probable es que haya fallecido. Y os muestro las tarjetas, como siempre, de esta tanda. Danny Young, The Magic is back. The Magic is back, Magic Johnson, Y Brian Williams. Y Brian Williams, muy bien. Gracias Billy Boy por tu colaboración. ¿Qué haríamos aquí sin la colaboración de Billy Boy? Billy Boy, por favor, ¿nos ayudas a mostrar la siguiente tarjeta? Por supuesto que sí. Vamos a ver, Billy Boy, cuál es la siguiente tarjeta de nuestra colección. Randy Whitman. Tenemos por segunda ocasión una tarjeta en formato horizontal, una tarjeta apaisada. La primera tarjeta fue la de Willie Anderson, que por cierto cometí una gran pifia, y es que dije que Willie Anderson daba, en vez de 300 asistencias por temporada, aproximadamente 300 tarjetas por partido. Randy Whitman, jugador eminentemente defensivo y con un gran tiro, y que destacó en los Atlanta Hawks. No vais a ver unas grandes estadísticas anotadoras, pero sí un jugador muy profesional, muy destacable. Y como veis, sus mejores años fueron en Atlanta y su carrera ya llevaba un buen número de años en declive. Veis que su número de minutos por partido había descendido hasta niveles del 12º hombre y su número de partidos por temporada también, probablemente fruto de, entre otras cosas, probablemente de las lesiones. ¿De acuerdo? Pues aquí ya os digo, Universidad de Indiana, Randy Whitman. Proseguimos, Billy Boy. ¿Puedes mostrarnos la próxima tarjeta? Sí. Vamos a ver, Billy Boy, muéstrala y di el nombre del jugador, por favor. Kevin Michael. ¡Kevin McHale! Hoy estamos de suerte. Ya hemos tenido la tarjeta de Magic Johnson, una tarjeta inesperada, como ya os he dicho antes, la segunda tarjeta
de Magic Johnson que nos aparece en esta colección. Y ahora tenemos al grandísimo alero, ala pivot de Boston Celtics, Kevin McHale. Para los que no recordéis bien a Kevin McHale, deciros que era probablemente el segundo, tercer mejor ala pivot de su época. Que no os engañe su físico, ¿vale? Típico físico de jugador blanco, aparentemente torpe, para nada. Jugador con una gran capacidad ofensiva y defensiva, y jugador evidentemente fundamental en los gloriosos Boston Celtics de los años 80. Vemos aquí todas sus estadísticas y si os dais cuenta van en progresión ascendente porque comenzó como sexto hombre. Era sustituto de Cedric Maxwell en los Boston Celtics y poco a poco fue ganando tanto minutos, como veis, tanto los puntos como los minutos como los rebotes. Todas las cifras van en línea ascendente. De igual forma vemos que la mejor temporada de McHale en la NBA fue la 86-87, en la que alcanza unas cifras tanto de rebotes como de puntos realmente estratosféricas, 26,1 puntos. También vemos que en sus primeros años físicamente estaba muy bien y no se perdía ningún partido, pero vemos que gradualmente comienza a perderse encuentros, fruto entre otras cosas de sus problemas, creo que en el pie, si no recuerdo mal. Tenía graves problemas físicos, que era algo que aquejaba, si recordáis, a casi todos los jugadores de los Boston Celtics de la época. Empezando por Bill Walton, en la época que estuvo en los Celtics, pasando por Kevin McHale y, por supuesto, de sobra son conocidos los problemas físicos que aquejaban a Larry Bird. Aquí vemos que hasta este momento llevaba 900 partidos en NBA. Y otra cosa que suelo comentar cuando vemos estadísticas, sus puntuaciones, su promedio en playoffs era superior al promedio en regular season. Si os fijáis en los puntos, 18,8 superaban a los puntos en regular season. Característica que solía acompañar a los grandes jugadores, a los que daban lo mejor de sí en los momentos decisivos de la temporada. Proseguimos con la tercera tarjeta de esta tanda. A ver de quién se trata. Por favor, Billy Boy, muéstrala. Y tenemos, dinos, Billy Boy, ¿a quién tenemos por ahí? Dana Barros. Dana Barros, me imagino que también lo recordáis. Base de Seattle Supersonics. Y que tenía muchas características peculiares. Era un base de corta estatura, no sé si llegaba al 1,80 o estaba en 1,70 y algo, base bajito. Y otra característica que era muy definitoria de Dana Barros era su posicionamiento a la hora de tirar los tiros libres. Se ponía como 2 o 3 palmos por detrás de la línea de tiros libres. También era un gran tirador, jugador, ya os digo, que tuvo una larga trayectoria NBA. Vamos a ver la parte trasera, a ver qué podemos comentar de Dana Barros que no hayamos comentado todavía. Vemos que jugador nacido en Boston. No sé si llegó a jugar en Boston, la verdad no estoy seguro, no voy a decir ni que sí ni que no para no tener ahora que detener este comentario, pero ya os digo, nacido en Boston. Y vamos a ver lo que nos comentan en la parte inferior de la tarjeta. Nos comentan que una vez que los minutos de Nate McMillan estaban decreciendo, ¿vale? Vemos que Payton iba a jugar, ¿vale? Iba a ser el sustituto de Gary Payton en la posición de base, ¿vale? Iba a ser como el segundo base del equipo. Y también nos comenta que fue el jugador que lideró a la NBA en porcentaje de triples. Como os he dicho antes, un gran tirador, uno de esos pioneros en el lanzamiento de larga distancia.
De acuerdo, pues, en esta tanda, nuestros 3 jugadores han sido Randy Whitman, Kevin McHale y Dana Barros. Billy Boy, ¿proseguimos? Sí. Vale, Billy Boy, pues estás hoy un poco callado. ¿No quieres decirle algo más a nuestro público? No. De acuerdo, No Billy quiero Boy. perder el tiempo. No quiere perder el tiempo, Billy Boy. Quiere ir más rapidito. Pues adelante, Billy Boy. Vamos con la siguiente tarjeta. ¿Y a quién tenemos por ahí, Billy Boy? Por favor, dinos quién es. Drew Buckley. Bueno, más o menos. Thurl Bailey. Tenemos aquí a Thurl Bailey, que es un jugador del que me apetece mucho hablar. Voy a aprovechar que nos ha salido la tarjeta de Thurl Bailey, al que tenemos aquí en los Minnesota Timberwolves. Comentaros que muchos recordaréis que formaba parte del primer Utah Jazz que tuvimos la oportunidad de ver por aquí, en tierras españolas, con John Stockton, Karl Malone, Mark Eaton. Thurl Bailey era el 3 de este equipo, también podría incluso en algún momento actuar como 4, pero era un jugador muy relevante en los Utah Jazz y nunca entendí por qué se deshicieron de él. ¿Vale? Creo que era un jugador con un rol muy importante en el equipo y que no vi que fuera reemplazado por un jugador de similares características. Los que vinieron después creo que no aportaban lo mismo que Thurl Bailey. Vamos a ver sus estadísticas. Y si os fijáis, sus estadísticas eran más que notables. Había tenido un cierto bajón, si os fijáis, a partir de la temporada 89-90, que probablemente explique el reemplazo. Y también en los 13 primeros partidos de la 91-92 sus puntos eran mucho más bajos. Probablemente también el entrenador dejara de contar más con él o tuviese un bajón físico. Pero si os fijáis, siempre no se perdía prácticamente ningún partido y a mi entender era un jugador importante en los Jazz. Las estadísticas le dan la razón a quien decidió hacer el cambio, pero en mi opinión era un jugador importante y que podría haber seguido algo más de tiempo en Utah, quizás con un rol un poco menos importante, saliendo desde el banquillo, pero bueno, la historia es la que es y se marchó a Minnesota, donde estuvo durante varias temporadas. Continuamos. Siguiente jugador, Billy Boy. ¿A quién tenemos por ahí? ¿A quién tenemos por ahí, Billy Boy? Kevin Duckworth. Increíble cómo lo ha pronunciado Billy Boy, ¿eh? ¿Qué os parece? Kevin Duckworth. El recordado pivot de Portland Trail Blazers en la época de Clyde Drexler. Un momento que Billy Boy quiere preguntarme algo. ¿Sí, Billy Boy? Billy Boy quiere ausentarse un momento. Auséntate, ahora puedes volver. Vale, y voy a seguir hablando de Kevin Duckworth. Ya sabéis que nuestro unboxing siempre va a estar condicionado en su duración y en diferentes aspectos por Billy Boy y su acompañante. Pues lo que os decía, Kevin Duckworth, gran jugador, gran pivot de Portland Trail Blazers y que coincidió entre otros con Fernando Martín en Portland y desgraciadamente, como muchos otros jugadores de Portland Trail Blazers, ya falleció. De hecho, tengo preparado un vídeo para el futuro en el que hablo de Portland y de todos los jugadores fallecidos que han militado en ese equipo. Vemos aquí las estadísticas de Kevin Duckworth y vemos que fueron en una progresión ascendente hasta la 88-89. Ahí se mantuvo ligeramente y ya estaba más bien en su declive. Gran jugador, gran pívot de la época,
Kevin Duckworth. Por favor, Billy Boy, continuamos con la siguiente tarjeta, el siguiente cromo. ¿A quién tenemos por ahí? ¿De quién se trata, Billy Boy? John Williams. John Hot Rod Williams, de los Cleveland Cavaliers. Mucho que hablar también de John Williams, de John Hot Rod Williams. Si recordáis, estuvo en esos Cavaliers que prometían tanto. El equipo entero se podría definir como una especie de eterna promesa. El propio John Williams fue siempre una eterna promesa, nunca llegó a dar el rendimiento que se esperaba de él. De hecho, tenía un sueldo estratosférico que nunca llegó a justificar. Nunca llegó a justificar su sueldo estratosférico. Y aquí tenemos las estadísticas de John Williams. Si os dais cuenta, básicamente unos 12-13 puntos por partido, con algún año más destacado que probablemente coincidiera con esa renovación de contrato al alza. No recuerdo exactamente en qué año se produjo dicha renovación. Y ya os digo, jugador que entra dentro del grupo de todo eso que podríamos llamar eternas promesas. Y aquí tenemos las 3 tarjetas de esta tanda. Como veis, Thurl Bailey, Kevin Duckworth y John Williams. Continuamos con nuestro unboxing. Vale, Billy Boy, haz los honores y muéstranos el siguiente jugador. Número 82. ¿A quién tenemos por ahí? Coméntanos, por favor. Willie Burton. Willie Barton, de los Miami Heat. Jugador del que no tengo mucho que decir. Vemos la foto. La foto está muy chula, ¿vale? Como veis. Y detrás tiene, entre otros, a Jeff Hornacek y Eric Kessler, del que ya hablamos cuando apareció su tarjeta. Y vamos a ver las estadísticas de Willie Barton. Vemos que no estaban nada mal. Jugador nacido en Detroit y que en sus 2 primeras temporadas en los Heat de Miami promediaba entre 11 y 12 puntos. Nos comentan jugador interior-exterior y nos dicen que era un jugador con un potencial de 20 puntos por partido. ¿Vale? Cosa que no llegó a suceder, como todos recordaréis. Pues continuamos. Siguiente jugador, Billy Boy. ¿De quién se trata? Muéstralo en pantalla y dinos de quién se trata. Webb. Bueno, más o menos. Spud Webb. Spud Webb. Anthony Spud Webb. ¿Qué decir de Spud Webb, vale? Jugador de 1,70, jugador bajito, con el cual nos identificábamos muchos por su estatura y que era capaz de machacar el aro con absoluta facilidad. Aquí lo tenemos ya en su etapa en Sacramento Kings, tras abandonar los Atlanta Hawks, que es la etapa en la que todos seguramente recordéis al bueno de Spud Webb. Vamos a ver sus estadísticas para ver qué nos dicen sobre él. Vemos que paradójicamente los Hawks lo intercambian a los Sacramento Kings tras su mejor temporada con diferencia, donde había promediado 13,4 puntos. Y en su siguiente temporada en los Sacramento Kings, la última que nos aparece aquí, promediaba nada más y nada menos que 16 puntos por partido. ¿De acuerdo? Es decir,
que muchos más puntos de los que muchos supondríais que habría conseguido por partido Spud Webb. Magnífico jugador y jugador muy espectacular. Siguiente jugador, Billy Boy. ¿A quién tenemos por ahí? Muéstralo en pantalla. ¡Atención! Porque tenemos nada más y nada menos que a Detlef Schrempf, la estrella alemana de la NBA, precursor de Dirk Nowitzki, grandísimo jugador, uno de los primeros europeos que realmente destacó en el baloncesto norteamericano. Aquí le vemos haciéndole un tapón, parece que a Rick Fox. Y vamos a ver sus estadísticas, las estadísticas de este grandísimo alero de nacionalidad alemana. Vemos que sus primeros años en Dallas Mavericks fueron algo difíciles, esos 4 primeros años, llamémoslo de adaptación. Recordad que Dallas Mavericks también contaba con Uwe Blab, otro jugador alemán, un pívot enorme en sus filas, en la misma época que Detlef Schrempf, aunque la trayectoria de Uwe Blab en NBA fue bastante flojita. Y vemos que una vez llegado a Indiana Pacers, los números de Detlef Schrempf se disparan en todos los aspectos estadísticos, ¿vale? Se convierte en un jugador muy importante en la NBA. Fijaos también que fue número 8 del draft en 1985. Un número de 8 del draft para un jugador europeo en el 85 dice muchísimo de lo que Schrempf tenía que haber demostrado hasta entonces en baloncesto universitario, en la Universidad de Washington. Por tanto, estos son los 3 jugadores de esta tanda. Dinos, Billy Boy, ¿quiénes son estos 3 jugadores? Willie Barton, Spud Webb y... a ver... Detlef Schrempf. O como se diga. Bueno, continuamos. ¿Cuántas tandas más quieres hacer, Billy Boy? 10. 10, ¿cómo hace 10? 10 es muchísimo, no le hagáis caso, ya recordaréis que en otro vídeo dijo que quería hacer 4 y hicimos 1 o 2 más. Vamos poco a poco y vamos a ver cuántos jugadores más sacamos. Atención, Billy Boy. ¿A quién tenemos por ahí? Muéstralo en pantalla, Billy Boy. ¿A quién tenemos? ¿Cómo? Bueno, di algo, Billy Boy, como tú creas. Bueno, aquí tenemos a Sherman Douglas, jugador en este momento de los Boston Celtics y que hasta ese momento había tenido unas cifras notables en su carrera. Probablemente por eso había sido fichado por Boston, aunque en Boston creo recordar que sus números fueron a menos. Lo vemos aquí defendido por Byron Scott y C-Dale Threat. Y sin más preámbulos, vamos a ver las estadísticas de Sherman Douglas. Y como veis, confirmamos lo que estábamos indicando. Vemos una primera y segunda temporada muy notables en Miami, pero su tercera temporada, ¿vale?, en la que juega solo 5 partidos en Miami, probablemente habría sufrido alguna lesión a principio de temporada, y solo, bueno, 37 ya sería como media temporada, sí, son los que juega en Boston Celtics. Y sus estadísticas caen en picado. Vemos que caen de 18,5 a 7 puntos por partido. Y yo tengo el recuerdo de que ya no fue muy a más en la carrera, sino que ya se mantuvo en un perfil más bien bajo. De acuerdo.
Pues continuamos. Siguiente jugador, por favor, Billy Boy. Vamos a ver. ¿A quién tenemos por ahí, Billy Boy? Patrick Ewing. Patrick Ewing. ¿Os habéis dado cuenta cómo Billy Boy conoce a las verdaderas estrellas? Aquí tenemos a Patrick Aloysius Ewing, jugador, como ya sabéis, de origen jamaicano, uno de los grandes pivots de la época en la NBA, junto a Kim Olajuwon, David Robinson, Shaquille O'Neal, etc. Probablemente yo diría que en todo lo que nosotros hemos visto de historia, el mejor jugador que hemos visto en la historia de New York Knicks. En épocas anteriores, en los momentos en que New York Knicks ganó anillos, probablemente podríamos destacar a algún otro, pero en época desde los años 80 para acá, sin lugar a dudas, el mejor jugador que han tenido los New York Knicks. Como dato anecdótico, antes de pasar a la parte trasera del cromo, indicaros para que veáis cómo han cambiado los tiempos, que hace poco Pat Ewing fue al Madison Square Garden, del cual debería tener las llaves para poder entrar y salir cuando quisiera. Fue al Madison Square Garden para entrenar al equipo en el que en ese momento estaba, creo que algún equipo universitario, si no me equivoco, y los miembros de seguridad no le permitieron el acceso porque no le conocían. El mundo se va a pique, señoras y señores. Esa noticia me dejó realmente trastornado. Es como si, ¿qué os digo? Como si Messi fuera al Nou Camp y no le dejasen entrar. Algo parecido. Y vamos sin más con las estadísticas de este maravilloso jugador. Vemos que son unas estadísticas realmente espectaculares y hasta este momento en su carrera, en todo momento superaba o alcanzaba, porque fijaos en ese 20,0, alcanzaba como mínimo los 20 puntos por partido, llegando incluso a los 28,6 puntos por partido. Ya sabéis, Universidad de Georgetown, fábrica de pivots en aquella época, nacido en Kingston, Jamaica, número 1 del draft. Sus primeros años, incluso viendo aquí estas estadísticas que no eran nada malas, fueron algo complicados, tenía problemas en las rodillas, pero finalmente se afianzó como lo que todos conocemos, uno de los 3 mejores pivots, 3-4 mejores pivots de su época, sin lugar a dudas. Y la tarjeta, como veis, está chulísima. Me gustan mucho las tarjetas en las que los jugadores salen lanzando tiros libres. La tarjeta de Patrick Ewing. Siguiente tarjeta, por favor, Billy Boy. Siguiente card, siguiente cromo. ¿Y a quién tenemos por ahí? A ver, atención. ¿A quién tenemos por ahí? Michael Adams. Aquí tenemos a Michael Adams, que luce unas zapatillas Adidas y que lo vemos defendido por Mark Jackson. Deciros que Michael Adams aparece aquí en los Bullets, que es una época un poco menos recordada, al menos para mí, de Michael Adams. Si recordáis, años atrás, en los Denver Nuggets, cuajó varias temporadas espectaculares junto a Lafayette Fat Lever, Alex English y muchos más. Los Denver Nuggets eran un equipo realmente fuerte en la conferencia oeste y Michael Adams era un gran tirador de tiros triples, también como Dana Barros, del que os hablé antes. No sé si llegaba al 1.80, fijaos ahí la defensa de Mark Jackson ante él. No sé si llegaba al 1.80 o creo que medía 1.70 y algo. Tenía un tiro de 3 muy peculiar, una mecánica algo peculiar, pero muy, muy efectiva. Otro de esos grandes lanzadores de 3 de esa época, y tenía partidos que podía anotar muchísimos puntos. Más que promedios de toda la temporada, que veréis que en algún año también. Partidos concretos en los que anotaba muchísimos puntos y probablemente
de los primeros jugadores que recordamos de los Denver Nuggets. Vamos a ver sus cifras anotadoras. Y como veis, vuelve a suceder algo que vemos en casos anteriores. Denver lo traspasa tras una temporada de 26,5 puntos por partido. Y vemos esos números rojos, que ya lo hemos visto en otras tarjetas, que indican que lideraba la NBA en ese aspecto. En este caso, en tiros de 3 intentados. Independientemente del porcentaje, que puede que a lo mejor no sea muy alto en algunos casos, era una máquina de lanzar triples una y otra vez, y los entrenadores le daban permiso para hacerlo, cosa que en ese momento tampoco era tan habitual. No se podía tirar de 3, tirar de fuera a diestro y siniestro como ahora. Y ya os digo, me sorprende el dato ese, que fuera intercambiado en su mejor momento. No recuerdo por quién, pero creo que por nadie especialmente relevante. Tercera ronda, número 66. Para la gran carrera que tuvo, un número bajo probablemente debido a su estatura y demás. Pues esta es la tanda que hemos tenido ahora, que cuenta con jugadores como Sherman Douglas, Patrick Ewing y Michael Adams. De acuerdo, muy bien. Hoy está siendo uno de los mejores unboxing en lo que llevamos de esta colección. Recordad, colección Tops, temporada 92-93. Hemos tenido ya a jugadores como Magic Johnson en este vídeo, o Kevin McHale, y ahora Patrick Ewing. Por favor, Billy Boy, siguiente jugador. Dinos de quién se trata, Billy Boy. Vernon Maxwell. Vernon Maxwell, gracias por tu gran pronunciación, Billy Boy. Vernon Maxwell, uno de los chicos malos de la NBA en aquella época. Jugador muy conflictivo, tanto dentro como fuera de la cancha. Jugador muy aguerrido en defensa, se lo ponía difícil a todos los rivales, incluido Michael Jordan. De hecho, podéis buscar, es un jugador que es muy activo en redes sociales y aparece en muchos vídeos contando historias de la época en la que jugaba en la NBA, contando historias sobre Michael Jordan y otros jugadores. Y ya os digo, muy interesante. Y aparte, vais a ver que con unas estadísticas más que relevantes, ¿vale? Un jugador muy importante en los Rockets de aquella época. Si os fijáis, vale, vemos aquí que estaba en ese momento en 17 tiros por partido, un porcentaje muy bueno de tiros de 3, como podéis ver. Bueno, si no muy bueno, notable. Nos comentan que su lanzamiento exterior ensombrecía a su buen pase y defensa, sobre todo la defensa. Creo que es el aspecto con el que globalmente a lo largo de su carrera se podrían quedar los expertos, ¿vale? El aspecto defensivo de Maxwell. Jugador, ya os digo, de los que recordáis seguro de esa época de los Houston Rockets. Siguiente jugador, Billy Boy. Ya sabes, si es alguien especial, hacemos una pausa para sorprender al público. Y no. Bueno, no está mal, no está nada mal. ¿De quién se trata, Billy Boy? Que se ahoga Billy Boy. Vaya, Billy Boy, venga, respira. Terrell Brandon. Base muy explosivo de los Cleveland Cavaliers. Aquí lo tenemos probablemente, si no en su temporada rookie, en la segunda temporada como mucho, diría yo. Su rendimiento fue en una progresión ascendente, cada vez con más puntos y minutos por partido. Tened en cuenta que al principio tenía que compartir el puesto con Mark Price. Y también indicaros que, si recordáis, era un jugador que le gustaba mucho a Andrés Montes, ¿vale? Hablaba mucho de él
en los programas que hacían, en las retransmisiones de partidos de NBA. Era un jugador que ponía de ejemplo cuando hablaba de diferentes jugadores, un jugador que le llamaba bastante la atención a Andrés Montes. Y sí, vemos que se trata de su primera temporada rookie, con solo 7,4 puntos por partido, ya os digo. Compartía la posición, era el suplente de Mark Price en ese momento, aunque en este caso sí iba muy bien dirigido el comentario que tenemos debajo, en el que nos hablan de que era un anotador prolífico en potencia, cosa que después demostró que sí podía ser. Continuamos. Siguiente jugador, por favor, Billy Boy. ¿A quién tenemos por ahí? Terry Catlett. Vale, era muy difícil de pronunciar, la verdad. No sé si yo mismo lo voy a pronunciar bien. Terry Catlett o Catlett, algo así. Este es para un poquito más nivel avanzado, para gente más experta y que recordara, que siguiera más la NBA de la época, jugador interior y que siempre lo tenían para defender al jugador principal rival, y que antes de la llegada de Shaquille O'Neal a Orlando Magic tenía bastante relevancia en el equipo. Evidentemente la llegada de Shaquille le restó protagonismo en gran medida. Tuvo una larga trayectoria en NBA y ya os digo, es ya para un nivel un poquito más experto para que lo recordéis. Los dos anteriores, Vernon Maxwell y Terrell Brandon, creo que son más recordables para todos. Vamos a ver sus estadísticas y vemos que, oye, no están nada mal. Como os decía, en Orlando Magic tiene unas temporadas muy buenas y con unas anotaciones muy respetables. Recordad que eran los años de Orlando Magic como franquicia de expansión, por lo tanto las derrotas del equipo eran numerosas y los jugadores que tenía eran de un nivel más bien mediocre, pero no obstante, esos 19,4 puntos por partido en su primera temporada en Orlando y los 14, casi 15 de las posteriores son muy notables. De manera que estos han sido los tres jugadores de esta tanda. ¿Nos los puedes decir, por favor, Billy Boy? Si quieres te ayudo con el último. Vale, tenemos a Vernon Maxwell. Sí. Terry Brandon. Muy bien. Y Terry Catlett. Así mismo. ¡Fantástico! Muchas gracias, Billy Boy. ¿Una tanda más? Una tanda más, por lo menos. Vamos a ver a quién tenemos ahora. Billy Boy, por favor, muéstranos al siguiente jugador. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Mark Eaton. Mark Eaton, jugador, pivot, gigante, 2'24", de los Utah Jazz. Mucho que hablar también de Mark Eaton. En primer lugar, me imagino que la mayoría lo sabéis, pero para los que no lo sepáis, falleció no hace mucho en un trágico accidente de bicicleta. Y otra cosa curiosa, casi siempre, en casi todas las fotos que veo de Mark Eaton, estaba defendido por AC Green. Es un dato que ahora mismo, cuando he visto este cromo, me ha recordado, me ha llamado la atención. Tengo varios pósters de AC Green jugando contra Mark Eaton, en los que AC Green anotaba, o de Mark Eaton defendiendo a AC Green. Y en cromos creo que no es el único cromo en el que aparecen juntos. Comentaros que, si no recuerdo mal, era un jugador californiano que empezó a jugar más bien tarde al baloncesto. Es otra característica que tienen como muchos jugadores de esta época, y que fue descubierto, por lo visto, por un ojeador o por un entrenador que fue a un taller a reparar el coche y vio a alguien debajo del coche cuya cabeza salía por un lado del coche y cuyos pies salían por el otro, y de manera que se dio cuenta de que era un hombre de gran estatura. Si no recuerdo mal, jugó en la Universidad de UCLA, de UCLA. Vamos a ver los datos para que no me equivoque y no la
y no la cague en nada. Vemos que toda su carrera, creo recordar que no jugó en ningún otro equipo, ¿vale? Creo recordar que no jugó en ningún otro equipo. Pero aquí vemos que hasta este momento, ¿vale? Toda su carrera había transcurrido en los Utah Jazz. Como vemos, jugador blanco seleccionado por Utah, otra cosa que se cumple y se mantiene. A ver, creo que tenemos un problema. Dice mi hermano que le pasa algo con el juego que está. Como digas otra vez. Bueno, el Bumbayor tiene un problemita, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y ahora mismo continuamos. A ver. Continuamos tras esta interrupción. Ya sabéis que nuestros colaboradores pueden interrumpir este vídeo en cualquier momento, están siempre deambulando por aquí y quería comentar más cosas importantes, muy importantes sobre Mark Eaton. Creo que no se le valora en su justa medida. Grandísimo jugador defensivo, que no os engañen sus cifras de anotación. Grandísimo defensor, jugador que se lo ponía muy difícil a los pivots rivales, muy difícil. Sus cifras taponadoras eran espectaculares. Sus cifras reboteadoras también lo eran, ¿vale? Se perdía muy pocos partidos. Jugador muy sólido y muy regular. No estaba dotado defensivamente, pero tampoco quiso nunca estarlo, ¿vale? Vemos su mejor temporada con un 9,7 puntos y la siguiente con 8,5. Son el punto más alto de su carrera, pero nunca fue un jugador interesado en el trabajo ofensivo. Siempre estaba centrado en permitir tanto que en el trabajo ofensivo jugadores como Karl Malone lo tuviesen más fácil, como en el defensivo, ya os digo, en contribuir a que los pivots rivales pasaran un mal día cuando visitaban Utah o cuando Utah visitaba sus ciudades. Continuamos y ya vamos con los dos últimos jugadores porque nos están generando muchas dificultades nuestros colaboradores. Continuamos con los dos siguientes jugadores. ¿A quién tenemos por ahí? Dinos por favor, Billy Boy. Tony Smith, base escolta de Los Ángeles Lakers. Lo vemos aquí con el número 34, que ya sabéis quién lo llevó posteriormente, de manera que esto le da más curiosidad a la tarjeta. Lo tenemos aquí, ya os digo, con el número que después lució Shaquille O'Neal. Vamos a ver sus estadísticas. Jugador más bien, como veis, más bien de reparto, suplente, y ni siquiera en esta temporada 91-92, en la cual los Lakers, ya sabéis, tienen mucho más minutos para los suplentes ante la retirada de Magic. Ni siquiera en esta temporada 92 sus números destacan, ¿vale? Es un jugador 10, 11 del equipo, ¿vale? De hecho nos comentan eso en la parte de debajo, que ante la retirada de Magic por razones médicas esperaba obtener más minutos, pero el entrenador Dan Levy tenía otros planes. Y vamos con el jugador con el que va a terminar por hoy nuestro unboxing. Dinos qué número es, por favor, antes de mostrarlo. Número 73. Número 73. Y creo que os va a gustar mucho. ¿A quién tenemos por aquí? ¿A quién tenemos por aquí, por favor, Billy Boy? ¿Le está costando? ¿Te ayudo, Billy Boy? Tenemos a B.J. Armstrong. Y ya os digo, seguro que esta tarjeta es de las que más os gustan a todos los seguidores de los Chicago Bulls.
¿vale? Seguro que es una de las tarjetas que más os llama la atención. Base con cara de niños, era el babyface de la NBA en aquella época. Otro jugador con gran tiro exterior y que hizo muy buenas migas con Jordan mientras estaban en Chicago, pero después se fue un poco resentido. Cuando lo mandaron, creo que fue a Charlotte, no se fue especialmente contento. Especialmente porque era uno de los pocos jugadores con los que Jordan mantenía contacto mientras estuvo retirado, en su primera retirada. Era de los pocos con los que hablaba y le comentaba cómo se sentía y demás. Y yo creo que se sintió un poco traicionado. Y vamos a ver, aquí tenemos sus estadísticas en sus 3 primeras temporadas. Claramente en progresión ascendente, este jugador de Detroit. Y ya os digo, nos comentan eso, que mejor como manejador de balón que como anotador, aunque poco a poco, ya os digo, iba mejorando también en ese aspecto. Y su porcentaje de 3 veis que es bastante bueno. Y con esto termina nuestro unboxing en el día de hoy. Con estas 3 tarjetas que no están nada mal, de Mark Eaton, Tony Smith y BJ Armstrong. Y ahora, como siempre, se van a despedir de vosotros mis 2 colaboradores en la sombra, Billy Boy y Bubba George. ¡Hasta pronto!